Todos tenemos nuestra casa, que es el hogar privado, y nuestra ciudad, que es el hogar público. A ellos siempre desearemos volver, ya sea físicamente, mediante recuerdos, palabras o a través de 1000 piruetas dispuestas de forma artística. Bienvenido. Es un placer recibirlo una vez más en este tiempo televisivo que descubre puentes de amor y creación para que alguien venga a saldar significativas deudas. Tengo una deuda de sueños contigo, mi ciudad de tiempos. Tengo una deuda de amores prohibidos, mi ciudad de sueños. Vuelas como lanza condenada a perder el soplo. Aquí los aficionados al arte descubren afinidades nostálgicas de los tiempos de antaño, cuando la burguesía cubana asegurara huellas de estilo y épocas en el palacete de la calle 17E del Vedado capitalino, antigua residencia de los condes de Revilla de Camargo, hoy Museo de Artes Decorativas. Se pudiera decir que es este uno de los más singulares museos del continente americano, porque además de su rica significación histórica y cultural, es un espacio para la contemplación visual, lugar ideal para conversar con mi invitado de hoy, un joven talentosísimo, santiaguero de nacimiento. Si usted quiere conocerlo, vea lo que sigue. Conversaremos con un hombre que nació en Santiago de Cuba en 1982. Inició sus estudios artísticos en especialidad de violín a los 9 años en la Escuela Vocacional de Arte de su ciudad natal. En 1991 comienza los estudios de ballet en la Escuela Provincial de Santiago de Cuba y los continúa en la Escuela Nacional de Ballet, de donde egresa en el año 2000. Ese mismo año pasa a integrar el elenco del Ballet Nacional de Cuba bajo la dirección artística y técnica de Alicia Alonso, ostentando además la categoría de coreógrafo con solo 17 años. En los próximos 27 minutos saldaremos significativas deudas con Eduardo Blanco. Y me place muchísimo conversar con un talento joven cuyos éxitos como bailarín y como coreógrafo dan mucho ya de qué hablar entre los seguidores del ballet, no solo a nivel nacional, sino internacional. La bienvenida es a Deudas para Eduardo Blanco. Qué bueno que aceptó nuestra invitación, qué bueno que aceptó saldar deudas con nosotros. Muchas gracias a usted por la invitación. Vamos a hablar mucho de Santiago y de todo ese éxito también, porque su acercamiento al arte ha sido de manera integral, comenzó desde muy niño y no precisamente por el ballet. Ábreme del violín, de esos primeros años. Efectivamente, mi carrera y mi vida como artista comienza desde muy pequeño. Yo comencé la música y específicamente el violín. El violín me llamó la atención porque mi mamá es músico y mi padre es bailarín. Pero yo no tenía, no tenía claro qué era lo que llenaba mi espacio y qué era lo que me gustaba a mí en el fondo, ¿no? Porque yo era un niño, hablando prácticamente desde los 6, 7 años más o menos, ¿no? Ya cuando yo termino el primer año de violín, que termino el violín con notas excelentes, el profesor de violín, recuerdo que habla con mi mamá y le dice de que es una pena de que yo no continúe esa carrera, ¿no? Pero yo me escapaba de las clases de violín para los salones de ballet, porque era una escuela vocacional de arte, o sea, todas las artes estaban vinculadas. Y recuerdo que me escapaba y veía las clases de folclore, las clases de ballet y las clases, todo lo que tenía que ver con el baile. Y hasta que llega Ramona de Sá, hoy directora de la Escuela Nacional de Ballet, y llega como asesora nacional de las escuelas de arte en aquel entonces, ¿no? Y yo me acerco a ella porque me impresionó su figura, su forma de llegar a la Escuela Nacional, o sea, a la Escuela Vocacional de Arte de Santiago de Cuba. Era la asesora de la Escuela Nacional de Ballet. Y yo me acerco y le digo, ¿usted sabe que yo quiero ser bailarín? Ella me mira y dice, ¿tú quieres ser bailarín? Le digo, sí, yo quiero ser bailarín. Entonces ella está reunida con las maestras de la escuela y le dicen a la directora, le dice, ¿por qué no siguen al niño? ¿Por qué no le hacen caso al niño si el niño quiere bailar? Aparte, no hay varones en el ballet. Y entonces
rápidamente me hacen una audición y yo entro en la especialidad de ballet. Y esa gran pasión lo ha acompañado hasta hoy. Ya desde niño, eras muy niño y ya te interesó, desarrollaste la capacidad para la coreografía. Háblame de esos primeros años, del apoyo de Alicia en ese momento y por supuesto el primer tiempo en el ballet. Desde muy joven, estoy hablando casi sexto grado, quinto grado, la Escuela Nacional Vocacional de Arte de Santiago de Cuba hacía festival de coreografía. Mi madre nunca se equivocó y siempre me dijo una frase que nunca la voy a olvidar, que es: piensa en grande. Las coreografías que siempre hice fueron con temáticas, nunca fueron abstractas y siempre fue con música cubana. Creo que fue algo mágico que me llevó a hacer esa carrera de coreografía. Yo sabía que yo no tenía la estatura, que no iba a crecer mucho, ¿no? por mi tamaño, y que no iba a llegar a ser un primer bailarín. Pero la coreografía la fui practicando, la fui realizando como ejercicio dentro de mi carrera como bailarín. Y al final me entregué. Se lo agradezco mucho al maestro Fernando Alonso y de verdad que es algo difícil. La coreografía no se estudia, sino se nace y después se perfecciona. No existe todavía escuela de coreógrafos en el mundo. Existen talleres de coreografía, existen cursos de coreografía, pero escuela como coreógrafo pienso que es como el pintor, que con eso se nace. Y se va perfilando en la práctica. Claro, y es como un diamante que se va puliendo. Así mismo. ¿Cómo Alicia Alonso descubrió a Eduardo Blanco como coreógrafo? Bueno, fue algo muy, yo diría que que me sorprende dentro de mi vida ya personal. Cuando llego al Ballet Nacional, que me presento como bailarín, el Ballet Nacional me rechaza y dice que no tengo la estatura para formar parte de esa compañía. Y yo me echo a llorar porque ya nos habíamos mudado para La Habana. Y mi madre, profesora hoy de la Saumel, de la Escuela de Música, ya trabajaba en la Saumel. Fue muy duro porque fue una época muy difícil. No, y ese debe haber sido uno de los objetivos principales también del traslado. Recuerdo que yo tenía un gran amigo, todavía nos seguimos comunicando, no está en Cuba, que se llama Rolando Sarabia, que fue el primer bailarín de la compañía. Yo visitaba mucho su casa, pero el que tenía acceso a Alicia Alonso como primer bailarín era Rolando Sarabia. Yo no tenía ningún acceso a Alicia. Y llaman a la casa de Alicia, a la casa de Sarabia, donde saben que yo me encuentro ahí, y Sarabia me dice: por favor, tienes que ir urgente al ballet, que Alicia quiere hablar contigo. Entonces, yo sabía que me habían dicho que no, de entrada, pero sí me sorprendió que Alicia quería hablar conmigo. Y cuando me someto a conversar con Alicia, lo primero que hago es llorar frente a ella. Y ella me dice: ya empezaste mal. Para esta carrera, 0 lágrimas y 0 sentimiento. Tienes que ser fuerte. ¿Por qué lloras? Y yo, humildemente, le dije: es que usted me asombra mucho y siempre la he visto en libros y en revistas, y es como ver un mito delante, delante de mí, que prácticamente era un niño sin experiencia. Bueno, Alicia conversó conmigo y me dijo: bueno, vas a ser mi coreógrafo a partir de ahora, o sea, su coreógrafo. Y yo me sentí comprometido y dije: bueno, me parece genial esa idea, pero no vas a bailar, Eduardo, no tienes estatura para bailar y no puedes bailar. Entonces yo entré como coreógrafo del Ballet Nacional de Cuba, pero sin ejercer el baile. ¿A qué edad exactamente? Casi 16 años. Bueno, de toda esa labor constante hasta aquí, hay muchas personas que pueden dar fe no solo profesionalmente, sino en lo personal, todo el esfuerzo que entraña esa dedicación, esa pasión, y muchos tuvieron a bien hacerlo para deudas. Criterios sobre Eduardo Blanco, aquí los tiene. Pienso que ya en este momento Eduardo, en estos 15 años, se ha ganado por derecho propio un espacio dentro de la labor del Ballet Nacional de Cuba.
y de los nombres importantes dentro de la compañía. Porque se ha caracterizado por su excelente trabajo. A mí me cautivaba mucha admiración ver cómo él montaba coreografía con muchos niños, a veces hasta 400 niños, y lidiar con niños de 5 años hasta 14 años, yo creo que es una cosa bastante difícil, y él lo sabía dominar muy bien para que a la hora del montaje todo le saliera a la perfección. Y después, bueno, ha continuado esta bella amistad, porque mi niña es integrante de la Escuela Nacional de Ballet, y además porque él también es de la parte oriental de Cuba, de Santiago de Cuba, de una ciudad muy pequeña y muy cercana, de San Luis, donde por muchos años yo también viví en esa ciudad. Pienso que siempre va a haber un toque personal, recordar que es la más caribeña de nuestra ciudad, que tiene una identidad propia, y también algo que dicen los docentes y los educadores en general, que en la primera infancia, prácticamente sobre los 7 años o algo más, están listos los caracteres básicos de la personalidad. Así que Eduardo, al egresar de la Escuela Nacional de Arte, ya traía una formación de base de su terruño natal. Desde que lo conocí, lo vi muy activo, con muchas chispas, muchas ideas. De pronto un poco que no es que yo sea mayor, no, un poquito mayor, pero de pronto me inyectó y yo fui varias veces a su casa, como te dije, llevé los discos, oímos canciones, y también se le fueron sumando ideas. Me dice, ¿por qué no vinculamos a Lucía Huergo también con el saxofón? Porque era una cosa que hacerlo en vivo todo. La música en vivo, o sea, yo con la guitarra en vivo, Lucía en vivo, la danza, todo en vivo. Y te digo que me maravilló, porque ver una persona tan joven con todos esos proyectos, porque esa es la idea que tiene conmigo y la trova, pero yo sé que tiene millones de cosas, ¿no? Y sé también lo que ha significado para el Ballet Nacional de Cuba y para la danza en Cuba también. Como decíamos, es posible constatar todo ese talento y todo ese esfuerzo a través de muchísimas personas. Y bueno, estamos hablando de un desborde de talento desde muy joven, de un trabajo serio en el ballet, y quiero que nos detengamos un momento a hablar del trabajo con los niños, del estreno, por ejemplo, del Camarón Encantado. ¿Qué significó eso para la carrera artística de Eduardo Blanco, la gran acogida que tuvo, no solo por el público infantil, sino también por los adultos? Yo creo que una de las cosas que me ha caracterizado como coreógrafo es el trabajo con niños, ¿no? Y para los niños. Pero una gran parte de mi carrera y de mi vida es mi madre. También tengo que decirte de que cuando monté el Camarón, yo le decía a mi madre de que yo no podía montar ese ballet, porque el Camarón tiene 3 personajes, Masica, Lopi y el leñador. O sea, Masica, Lopi, el leñador y el Camarón, o sea, 4 personajes. Pero yo le decía que no tenía ninguna relevancia montar ese ballet. Y creo que sí la tuvo, porque mi madre dice que todos los personajes eran los niños. Entonces los niños fueron los animales del bosque, o sea, fue una gran riqueza. Y bueno, yo sí recuerdo cuando monté el Camarón y el éxito que tuvo, que el Teatro García Lorca el domingo estuvo completamente cerrado, calle, avenidas, parques, y cuando yo llegué al teatro, que sí, yo sabía que era un coreógrafo ya de la compañía, pero no me lo creía. Y veo que solamente entraba todos los padres por atrás y que había un gran misterio, y era la presencia de nuestro comandante en jefe, Fidel Castro. Y cuando Fidel entra, recuerdo que un escolta me dice, no puedes estar sentado ahí. Y yo no me senté para ver mi función. Vi la función detrás de una columna. Yo respeté, porque eso es un problema de seguridad por nuestro presidente, ¿no? Pero cuando ya se acaba la función, que voy por la parte de atrás del teatro, el escolta me dice nuevamente, ¿dónde usted va, por favor? Yo le digo, mire, yo tengo que saludar. Y ahí yo saludo, el telón abre, el telón cierra, aplausos vienen, aplausos van,
Y Fidel quiso hablar conmigo y con los integrantes del grupo. Y fue algo mágico porque fue algo que me marcó dentro de mi carrera. O sea, tener el apoyo de nuestro presidente y tener el apoyo de Alicia Alonso y del Ballet Nacional, o sea, fue algo mágico y grandioso en mi carrera. Y es notable por los especialistas, los críticos de los que hablábamos, esa coherencia en el estilo. Eduardo, ¿cuánto hay de esa disciplina, de esa constancia, de esa preparación que aumenta todos los días con el trabajo? ¿Cuánto hay de eso? ¿O cuánto le agradeces eso al espíritu de los santiagueros, a la disciplina también de la familia? Porque la música es otro camino duro que también exige mucho y bueno, su madre es testigo fiel de eso. ¿Cuánto hay? Santiago me ha aportado muchísimo porque me aportó la espiritualidad con que nací en esa ciudad, que siempre la recuerdo como la cuna del arte, porque somos muchos los santiagueros que le debemos a Santiago, así sean de todas las artes, ¿no? Pero Santiago es algo grande para mi carrera. Y hablar de Santiago es hablar del Teatro Oriente, que fue donde yo creo que fue el lugar que dije, voy a ser bailarín, porque vi el primer ballet en mi vida del maestro Alberto Méndez, titulado Muñecos. Y eso, aparte de ver a Alicia en el salón, esto también me marcó. Me impactó. Y según mi madre, con 5 años, en una butaca sentado, le dije, ¿y por qué, mamá? ¿Y por qué? O sea, con 5 años le pregunté que por qué. Con las lágrimas afuera, un niño interpretando un ballet no es algo común. Claro. Y creo que hablar de Santiago es hablar del Teatro Oriente. Y ya que este programa se llama Deudas, yo pienso que hay que rescatar ese teatro. Tenemos el Heredia, tenemos el Teatro Martí, pero el Oriente es un teatro donde se respiraba grandes figuras de la danza, como Alicia, como grandes del mundo que pasaron por esa escena que ya no existe. La última vez que estuve en Santiago, íbamos caminando y le pedí a mi mamá que se parara un momento por la calle, que yo quería entrar. Era un derrumbe de teatro y el custodio no me dejó entrar. Y yo le abrí la puerta y le dije, yo sí voy a entrar. Y cuando me paré en el centro del teatro, lo que quedaba era tela de araña y recuerdos en mi mente. Bueno, como hijo fiel de esa tierra que todavía sigue lamentando cosas como esta y que sigue recordando y que sigue alegrándose también de los triunfos y de las cosas buenas de Santiago, que son muchas y que hay que hablar de ellas también. Claro. Pero hay otras personas que quisieron seguir comentando, dando criterios del valor inmenso en la obra de Eduardo. Mira. Yo no soy un crítico especializado en danza, lo mío es la música popular. O sea, mi opinión es como espectador y como gente de la cultura, que ya por los años que llevo el oficio, sé distinguir cuando hay talento. Y Eduardo, lo que más sorprende de él es, desde su más tierna juventud, la imaginación, la idea, el dominio de la técnica, el atrevimiento en hacer cosas. Que es un maestro en llevar, o sea, en hacer la pareja perfecta entre música y el movimiento del bailarín. Porque cuando no existe ese equilibrio, cuando te vas por encima de la música o te quedas por debajo, pues no resulta nada brillante, pero él es un verdadero artífice en hacer la pareja perfecta entre esas dos cosas. Él es una persona muy simpática, muy ocurrente, muy talentoso, y yo pienso que todo ese grupo de cualidades bonitas que tiene conforman y han conformado una amistad que hoy en día es más que una amistad, somos casi ya familia, porque él llega a casa, nos vemos, comemos juntos, salimos, o sea, ya hoy somos prácticamente familia. Tuve ocasión de ver algunos espectáculos coreográficos que creó para la música popular cubana. Recuerdo por lo menos 1 o 2 de ellos muy impactantes. Yo dije, bueno, aquí hay algo diferente, aquí hay algo que no se había hecho en Cuba por lo menos. Aquí hay algo muy libre, muy creativo.
Impresionante, merecidísimos comentarios. Agradecido a todos, porque en verdad, más que amigos, son personas que han tenido que ver de una forma u otra con mi carrera y con músicas y con trabajos y con información para perfeccionar esta carrera tan difícil que es la coreografía. Y a ellos les debo también parte de, por ejemplo, Miguel Núñez, José María Vitier, o sea, son grandes de la música que me han dado posibilidad de hacer con su música. Entonces, responsables en parte de ese resultado inmenso que hoy podemos palpar. Llega Eduardo Blanco de la Tierra del Fuego y hay que hablar de ese gran ardor también en sus coreografías, del romanticismo, como nos decía José María Vitier hace unos segundos. ¿Por qué todo ese lirismo como otro de los elementos estilísticos de Eduardo Blanco? Más que romántico, soy pasional. Y más que pasional, cuando escucho una música que me llega, pienso en que la coreografía tiene que desgarrar, así sea, al público que está sentado en una butaca y a mí, por supuesto, como creador, que tengo que sentirla, y si no me llega al corazón, no hay coreografía. Creo que es una de las cosas más lindas que tengo dentro de mi corazón y dentro de mí como artista. El desgarrar al público y que se pare de su asiento. Eso es el mejor regalo que una crítica, que cualquier cosa. El regalo de un coreógrafo y de un bailarín es que el público se ponga de pie. No hay nada mejor ni nada más gratificante que ese regalo. Bueno, parte importante de este colectivo pudo sentir eso, porque vibramos con Pulso Romántico en el Teatro Nacional, y yo creo que no sería justo estar hablando de algo sin dar fe de ello a todos los televidentes. Vamos a regalarle un fragmento de Pulso Romántico. Lo interrumpí, ¿qué me iba a decir? Yo creo que eso, José María Vitier me dio el disco completo, y yo monté 2 coreografías, con Danza Festiva, con la escuela completa, toda la escuela, y Pulso Romántico. Detrás de un coreógrafo está la coreografía, pero detrás de la coreografía está el bailarín. El bailarín es el que defiende la obra. Y eso es algo que tengo que agradecerle a estos 2 muchachos tan jóvenes que son egresados de la escuela, que fueron portadores de toda esa pasión. O sea, que defendieron toda esta obra, y pienso que ya quedó plasmado en el repertorio también del Ballet Nacional de Cuba. Bueno, pues que quede plasmado también en el imaginario de nuestra teleaudiencia. Bueno, seguro estoy que el público cubano sintió toda esa pasión de la que hablábamos, como lo ha sentido en algún momento otro público extranjero, no solamente cubano. Coméntanos un poco, Eduardo, de las experiencias de trabajar y de residir en otros lugares del mundo, llevando tu arte también. Fueron 7 años muy, muy duros, desde el punto de vista duro por el frío que pasé, pero fueron 7 años llenos de gloria y llenos de regocijo, ¿no? Porque en Canadá pasé 7 años consecutivos con la obra Hansel y Gretel. Fue una experiencia diferente porque el público canadiense no es como el público cubano, es un público más frío, nosotros somos latinos. Y la acogida, bueno, estuvo 7 años al unísono en la otra sala con la compañía de Riverdance. O sea, esa compañía
magnífica de grandes bailarines. Con tantos adeptos en el mundo, demostrando el talento de los cubanos en esa rama. Estamos entrando ya, Eduardo, a una sección que hemos dado en llamar en blanco y negro para que nuestros invitados respondan de la manera más concreta esta pregunta. Indiscutiblemente, siendo una persona tan joven y ya bueno, acumulando tantos éxitos, resultados en Cuba y en otros lugares, esto supone mucho sacrificio en primer lugar, ya hemos hablado de esto, pero la habilidad para sortear todos los obstáculos que inevitablemente se presentan en el camino, sobre todo en el mundo artístico tan complejo. ¿Cómo lo ha logrado, Eduardo? Los obstáculos son muchos, pero lo que rompe todos los obstáculos en la vida son dos cosas. Para mí, la inteligencia y la humildad. Eso es parte del ser humano. Y yo creo que con estas dos cosas que me caracterizo, con la humildad y la inteligencia, y también tengo un poco de niñez, que nunca voy a perderla, pienso que son obstáculos en la vida que uno tiene que pasar, pero continuar. O sea, son piedras que hay que cruzar para llegar. Y todavía falta mucho, no hemos llegado. Bueno, que sigan siendo estas premisas entonces la clave del éxito de Eduardo Blanco, de todo el éxito que va a seguir teniendo, porque le quedan muchísimos años de vida y de intenso trabajo. Gracias de verdad por aceptar esta invitación. Ha sido un encuentro muy emotivo, yo lo he sentido así, estoy segura que la teleaudiencia también. Muchas gracias. Tengo una deuda de sueños contigo, mi ciudad de tiempos. Tengo una deuda de amores prohibidos, mi ciudad de sueños. Vuelas como lanza condenada a perder su punta. Y así marcamos el final de otra entrega muy especial, en la que conversamos con el bailarín y coreógrafo Eduardo Blanco. Mi invitación es a que vuelva con nosotros la próxima semana para seguir transitando nuestros puentes de amor y creación y, por supuesto, saldando deudas. Hasta entonces.